Bluetooth mode. Estamos en línea, en vivo. Hola, hola, muy buenas tardes para la gente que se conecta a través de las redes aquí en la parte de la costa oeste del Pacífico. Muy buenas noches para los amigos de Paraguay y otras naciones que sabemos que nos están siguiendo a través del Facebook. Nosotros estamos muy contentos, como siempre, como todos los sábados, en vez de estar paseándonos en una playa, estamos queriendo aprender un poco más este lindo idioma que nos caracteriza al guaraní, que nos hace únicos, sobre todo cuando queremos lucirnos con un idioma diferente al inglés. Así que muy agradecidos por acompañarnos donde quiera que se encuentren. Un placer de vuelta, profesor David Galeano Olivera. Muchísimas gracias por estar allí. Ella va. Bonante, en base coba. Y por ahí te reí. Ahí te di, Jorge, a ver, coña cara y Gladys, pues. Silvia, jopa, y me hago active. Un saludo cordial a todos, a los que estamos dentro de esta plataforma del Zoom y también a los que nos siguen a través del Facebook. En esta nuestra serie de clases de un guaraní básico. Les fui mostrando las veces anteriores cuál es el procedimiento que estamos usando. Obviamente, como en cualquier proceso didáctico, vamos de lo simple a lo complejo, ¿verdad? Y bueno, la semana pasada completamos el conocimiento de las 8 clases de palabras que tiene el guaraní. Y con eso ya relativamente se va a hacer más fácil todo lo que viene, porque ya va a ser más de aplicación. Hoy, como siempre, hay novedades y hay otras cuestiones también que valen la pena comentar antes de entrar a la parte de aplicación de los ejercicios. Quiero hoy mostrarles, dentro de nuestra clase, una serie de recursos que nosotros tenemos disponibles en Internet. Hay mucha gente que hay veces, entre las que nos siguen, que a veces también me suelen escribir al privado, ya sea en Facebook o inclusive a través del WhatsApp. Y muchas veces la consulta siempre fue recurrente al respecto de esto que quiero mostrarles. En este caso, voy a compartir la pantalla con ustedes para poder mostrarles, en este caso, a ver si puedo, y ustedes me van a decir si es que alcanzan a ver un ratito, un segundito, vamos a ver. Voy a salir otra vez porque entré mal. Un ratito. Voy a ver acá en mi... Acá está. Ahora sí. Un segundito ya. Aquí volvemos. Vamos a compartir esto entonces. Y esta es una publicación que hice un tiempo atrás. Si ustedes me dicen si ya alcanzan a ver. Sí. Sí, bueno, exactamente. Bueno, esto que ven acá corresponde a una publicación, a un periódico digital que se llama Ciencia del Sur. Y un tiempo atrás me habían pedido que escriba acerca de la presencia del guaraní en Internet. Hoy día se habla mucho de digamos, de la vigencia de las lenguas, de la vida de las lenguas, a partir de ciertos parámetros, ciertos requisitos que las lenguas tienen que cumplir para permanecer vivas y en uso, ¿verdad? Hay dos condicionantes así muy interesantes. Antes que nada, les comento, en una oportunidad anterior lo hice, que hay, según la UNESCO, en una especie de inventario de todas las lenguas habladas en el mundo. En total, un poco más de 6.000 lenguas. De esas 6.000 lenguas, según la UNESCO, en un informe de hace un año y medio, decía que más de 3.300 lenguas, es decir, un poco más de la mitad,
están en peligro de muerte. Hoy Oman Botaja en Maisa. Están cerca de la línea de la muerte, ¿verdad? Y allí se mencionaba lo siguiente: las lenguas que tienen menos de 100.000 hablantes ya están en peligro, menos de 100.000 hablantes. Y cuando nos preguntamos, ¿y cuántos hablantes tiene el guaraní? Hoy en la región guaranítica, cuyo epicentro es el Paraguay, la Argentina, al lado nuestro, el Brasil, Bolivia, inclusive una pequeña parte de Uruguay, tenemos un promedio de 12 millones de hablantes. 12 millones, Ñandereta Isna. Somos un buen número que sobrepasamos por lejos ese mínimo de 100.000 hablantes. Sin embargo, en Paraguay existen lenguas, otras lenguas indígenas, lenguas nativas, que sí están en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque tienen no menos de 100.000 hablantes, tienen menos de 500 hablantes. 500. Y eso es lo que en este caso siempre tiene que llamar la atención de todos. Hay lenguas que están en peligro de muerte. A mí me tocó participar 2 años atrás de un congreso de activistas de lenguas que se hizo acá en Asunción, de lenguas nativas. Y, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de conversar con un amigo boliviano quien nos contaba que en Bolivia existe una lengua, un idioma, uno de los 37 idiomas nativos oficiales de Bolivia, que solamente ya tenía 2 últimos hablantes, 2 últimas personas. Bueno, y de esos casos es a ese tipo de casos es a lo que me estaba refiriendo cuando decía que las lenguas, según la UNESCO, están en peligro de muerte, teniendo inclusive menos de 100.000 hablantes. El guaraní, repito, con 12 millones de hablantes en toda la región. La otra cuestión, el otro condicionante para la pervivencia de una lengua, es la presencia de las lenguas en Internet. Internet, que en guaraní decimos ñandutí. Ese fue un nombre que dentro de un rato les voy a mostrar. Fue puesto por un profesor alemán, de la Universidad de Mainz, el doctor Wolf Lustig, quien fue el primero en alojar un sitio para el guaraní en Internet en el año 1995. Cosa notable, el guaraní tiene su primer sitio en Internet, no en Paraguay y no de la mano de un paraguayo. El primer sitio que tuvo el guaraní en el mundo fue en Alemania y de la mano de un destacado estudioso del guaraní, un profesor alemán de nombre Wolf Lustig, quien no solamente alojó al guaraní en Internet en el primer sitio, sino también bautizó a Internet con un nombre en guaraní. Él comparó Internet con la tela de araña, porque así se entendía que era Internet en 1995, repito, estamos hablando ya de una buena partida de tiempo atrás. Y ¿qué nombre entonces le dio a Internet? Le dio el nombre de ñandutí, ¿verdad? De allí quedó, ya todo el mundo hoy dice Internet en guaraní es ñandutí. Bueno. Eso entonces pongo como referencia, y esto que les voy a mostrar trata justamente hoy, en este tiempo, de dónde podemos encontrar al guaraní en Internet. Una cuestión muy importante es que en Paraguay, eso yo les había mostrado ya en una placa en la oportunidad anterior, en la primera ocasión que tuvimos esta serie de clases también el año pasado, les decía que en un informe en este caso la Dirección entonces de Encuestas, Estadísticas y Censos de nuestro país, un dato muy nuevo que justamente el año pasado se dio a conocer, señalaba que un 38,6% del Paraguay es monolingüe guaraní todavía hoy. 38,6%. Si ustedes quieren redondear por un momento en 40 y multiplicar por 8 millones de habitantes que somos, 8 por 4, 32. 3.200.000 paraguayos hablan exclusivamente guaraní o se comunican mayormente en guaraní. Ese es un dato muy importante que revela la situación del guaraní en su condición de lengua materna, de única lengua hablada por una gran parte de la población del Paraguay.
Luego hay un 30% y decimales que es bilingüe, es población bilingüe, es decir, habla los dos idiomas. Y es el caso, por ejemplo, allí de nuestras amigas, de nuestros amigos que hoy están en Estados Unidos, que hablan guaraní. Lo que les falta es vocabulario. O sea, el caso de Silvia, el caso de Gladys, el caso de nuestras otras amigas, allí está Bea, está Rosana, que están en el grupo. Hablan muy bien guaraní. ¿Y por qué? Bueno, porque probablemente el guaraní haya sido su primera lengua. Y luego aprendieron el castellano. Fue también en mi caso, el caso de mi esposa, por ejemplo. Nosotros siempre hablamos más guaraní y después aprendimos castellano. Ese es un dato siempre importante porque se habla un 80, 85%, algunos dicen 87% de la población del Paraguay que sigue hablando y entendiendo guaraní. Y ese es un porcentaje muy alto para una lengua que inclusive en algún momento pasó por procesos muy complicados. En Getaña de la Pichape, oye ya, oye, en Jagueres Guaraní, Getapo, oye, Yurupete, Getaña, oye, Subacue, oye, Moñezú, a lo que yo les decía, se les mandó a arrodillar por hablar guaraní, el recibir el Yurupete, el golpe en la boca, el maltrato verbal, eso es decir, que indio, que campesino, que guarango. Y pese a todo eso, la lengua permaneció siendo hasta hoy la lengua más hablada con relación al castellano por la población del Paraguay, ¿verdad? Eso es un hecho muy importante en un país que, repito, hizo mucho esfuerzo por eliminar la lengua. No solamente nosotros en los últimos tiempos, sino que obviamente, yo les decía, eso viene del tiempo de la colonia, cuando ya se intentó anular el guaraní, y posteriormente la posguerra del 70, cuando se desarrolló todo un proceso de, de intentar eliminar el guaraní. Eso, repito, lo del guarango, lo del castigo, lo de recorrer el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní, todo eso viene de la posguerra del 70. Sin embargo, las mujeres que quedaron vivas, que fueron mayoría en tiempo de la posguerra del 70, todas fueron guaraní hablantes. Y obviamente no hace falta ser muy inteligente para hasta adivinar que ellas educaban a sus hijos en su lengua. ¿Y qué idioma hablaban estas mujeres en la posguerra? ¿Hablaban alemán? ¿Hablaban inglés? ¿Hablaban chino? No, ni siquiera castellano, hablaban guaraní. Entonces, pese a la prohibición, inclusive ellas seguían hablando y sus hijos siguieron hablando guaraní. Ese es un dato, entonces, que trata de justificar la permanencia, la pervivencia del guaraní hasta nuestros días y con un alto porcentaje, repito, de la población que sigue hablando guaraní. Independientemente, inclusive, en todos estos últimos tiempos se siguió desarrollando un proceso así bastante delicado en el sentido de intentar siempre anular al guaraní. Eso yo les había explicado en unas ocasiones anteriores de que en algún momento hay hasta cierto temor de hablar por el temor a equivocarse. Sin embargo, yo les decía, no tenemos miedo a equivocarnos en castellano. Hablamos atravesado el castellano, pero hablamos y nadie se disculpa. Pero a la hora del guaraní, entonces uno allí aquí dice, no, ¿qué es lo que van a decir? No me sale bien. Y yo les decía, así mismo como hablamos mal el castellano, pues hablemos también mal el guaraní, pero hablemos el guaraní. De eso se trata, ¿verdad? Entonces, yo les decía, por esa razón es que mucha gente inclusive ya metió en la cabeza hasta digamos, esa idea de decir que no habla guaraní, que habla yopará, que habla castellano yopará. Entonces, por eso yo les ponía a ustedes varios ejemplos y les decía, el castellano que hablamos tampoco es castellano. El castellano es el venina, decirle que andate, que nayónico, bopio, eso no es castellano, eso yopará. Entonces, digamos nomás ya bien de una vez, hablo castellano y hablo guaraní. Ahora que hable bien o mal ya es una cuestión aparte, pero hablamos, conocemos la doble estructura, les mostré inclusive eso. Ninguno de ustedes aprendió conmigo acá en la clase a decir She Aguatán, Dere Guatán. Gladys, Silvia, Bea, Rosana, todos sabían decir She Aguatán, She Carú, She Ambapú. Yo no vine a enseñarles eso. Yo lo único que vine a mostrarles es, bueno, en guaraní hay prefijos y en castellano hay sufijos.
pero yo no les enseñé, yo no les dije a ustedes, bueno, en guaraní, cuando tenemos que decir desde lejos, tenemos que decir Momburí Vive. No, ustedes sabían perfectamente que la construcción es Momburí Vive y que eso en castellano traducimos por desde lejos. Y allí les aclaré que es probablemente lo que muchos no sabían, que en realidad no dice desde lejos en castellano. Que Momburí es lejos y Vive es desde. Pero eso yo no les enseñé, eso ustedes sabían. Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes ahora cómo se dice voy a casa, y cualquiera me va a decir, ajá, ógape. Pero allí cuando digo ajá, ógape, estoy diciendo voy casa a, que también ya les expliqué. Entonces, hablamos los dos idiomas. ¿Qué nos falta? Y nos falta vocabulario. Así como nos falta en guaraní, nos falta en castellano. ¿Y qué hacemos? Y mezclamos, ¿verdad? Ahora, el que hace, el que intenta, el que se esfuerza, pues va a hablar bien las dos lenguas. No cuesta, ¿verdad? Yo cuando quiero hablo bien castellano, yo hablo bien guaraní. ¿Pero por qué? Por una decisión propia, mía, ¿verdad? Y eso es lo mismo que ustedes que están viviendo en los Estados Unidos, pues se esforzaron para aprender inglés y hablan inglés. Que allí alguien me diga, no, yo no hablo muy bien, no importa, pero hablan inglés. Eso en este caso yo creo que es lo importante de tomar en cuenta con el tema de las lenguas. Voy a mostrarles acá entonces algunas de estas cuestiones que me parecen que son interesantes. Esto que vamos a ver acá, y les voy a pedir que me den una ayudita allí, si es que alcanzan a ver después el enlace. Yo le di un clic allí, esa es la ventaja que van a tener. Esto yo voy a pasar al grupo. Y esta es la primera página que el guaraní tuvo en internet. Esta es la que se llama Guaraní Ñandutirohue. Acá está al costadito. Guaraní Ñandutirohue. Ñandutí internet, Rohue página. Sería la página guaraní del guaraní en internet. Bueno, ¿y qué tiene? Esto es interesante. Como les dije, acá está el nombre en la dirección. Ustedes ven acá www.Universidad Mainz, Mainz de Deutsch, Alemania. Lustig es el nombre, el apellido del profesor y la página guaraní. Esta es de 1995. ¿Y qué tiene de interesante? Acá una columna totalmente en guaraní, la primera, que es la que les estoy oscureciendo allí, les estoy marcando. La siguiente columna en castellano, es la traducción al castellano. La tercera está en alemán, obviamente porque esto es parte de un trabajo que hicieron con Lustig, otros estudiosos alemanes que estudiaron guaraní en Alemania. Y estamos hablando de 1995. Y esta última, ya tomando en cuenta que el Paraguay forma parte del Mercosur y que en el Mercosur también se habla portugués. Por eso la cuarta columna está en portugués. La página es muy interesante, ¿verdad? Tiene textos totalmente en guaraní. En estas referencias que están viendo acá donde está mi cursor en este momento, ustedes le dan un clic y pueden entrar a ver, repito, información en guaraní, también información en castellano. Hay datos muy interesantes que tienen que ver con la música de la Guerra del Chaco, con la poesía en guaraní, por citar algunos títulos que ustedes están viendo acá. Esto corresponde, repito, al primer sitio que tuvo el guaraní, y esto es del año entonces 1995. Y el profesor Wolf Lustig de Alemania fue el primero en crear esta página. Voy a volver y acá quiero mostrarles la otra. En 1996 viene de Alemania uno de los paraguayos que fue a enseñarle guaraní a los alemanes. Y se trata del magíster, el profesor magíster Mario Raúl Bogado Velázquez, cuyo nombre acá les estoy marcando. ¿Qué hizo él? Él volvió al Paraguay en 1996 y cuando él estaba en Alemania le consultaban sobre libros en guaraní, sobre la cultura paraguaya. Él no tuvo mejor idea que, una vez retornado al Paraguay, crear la primera biblioteca especializada en lengua guaraní y cultura paraguaya. Ustedes que están en Estados Unidos, cuando quieran,
pueden comprar sus libros por internet, él les remite. Y lo único que tienen que hacer acá es donde dice página en internet. Le damos ahora un clic acá y entonces vamos a ver la página de la librería que se llama Guaraniraití, que creo que en este momento probablemente ya estarán viendo. Guaraniraití. Esto también está en más de un idioma, pero el idioma base es el idioma guaraní. Se dan cuenta ustedes aquí dice Cuatiañe, Porombo, ¿por qué? Porque también enseña guaraní. Porombo es enseñar. Y en Bojasá, que son traducciones. Y acá abajo ya les dice, Cuatiañe en libros, Porombo enseñanza, y en Bojasá traducciones. Acá tienen ustedes una especie de catálogo de libros de distintos temas. Por ejemplo, esto que está al final, donde está ahora el cursor, acá la última línea, allí dice Ñe'erirú. Ñe'erirú es diccionario. Ñe'erirú. Y entonces si yo le doy acá un clic, me va a llevar a mostrar los 38 diccionarios que tiene el idioma guaraní. Repito, 38. De ellos, este que está acá, a ver, Aramí, al lado está el otro, Escolar Bilingüe, Atlas, y acá está en el cuarto lugar, está el diccionario del Padre Guash. Este es donde está el cursor. Este probablemente es el más conocido de todos, históricamente el más vendido de todos los diccionarios guaraní, castellano, guaraní. Y esto está en la librería de Mario Bogado. Ustedes pueden entrar, acá le dan también un clic, van a ver qué contiene el diccionario. Toda esa información está acá. Y acá dice OIB. OIB hay más. Entonces le damos un clic en este OIB. Vamos a ver otra serie de diccionarios, ¿verdad? Y entre estos que ven ustedes acá, son parte, repito, de los 38 diccionarios. Le doy otra vez OIB. Una vez más, por lo menos 3 páginas les voy a mostrar. Y acá ven ustedes otra partida de diccionarios. Y si le doy en la letra en azul que dice Yevi, que es retroceder, o Yevita. Volvemos uno más, ¿verdad? Y finalmente acá lo que podemos hacer es salir, ¿verdad? Bueno, esto es un poco una referencia del primer sitio que hasta hoy existe, repito, y que corresponde a una librería, a la librería Guaraniraití, que es una librería especializada en idioma guaraní y en cultura paraguaya. Así que para aquellos o aquellas que entre ustedes en algún momento necesiten de esto, en el sentido de buscar materiales en Internet, entonces ustedes tienen esta librería, repito, que es bastante importante por los materiales que allí podemos encontrar. Un ratito, voy a mover un poquitito más esto ahí y vamos a ver lo anterior. Estamos volviendo a nuestra página original. Un segundito. Siempre suele ser un poco lento el tema de internet aquí, por eso que a veces tardamos un poco más. Y esto, repito, es del año 1996, 2006, 2017, 2016, y ahora hace 25 años que existe esta página, que es, repito, de la librería Guaraniraití. Bueno, este mismo profesor, Mario Bogado, también se dedicó en Paraguay a hacer audiovisuales, a hacer documentales. Y entre estos documentales que él llegó a publicar en Paraguay, hay una serie que se conoce con el nombre de Aibú Marané. Aibú Marané. Que yo le voy a dar acá un clic, esto nos va a llevar a YouTube y cualquiera de ustedes puede entrar y puede ver una serie muy interesante de documentales en guaraní, que acá se pasaron sobre todo a través de algunos canales de cable, ¿verdad? Yo no sé si, a ver un poquitito, de todas maneras voy a intentar, no sé si por allí vamos a tener, a ver un poquitito, audio por acá. Voy a fijarme un ratito.
voy a dejar de compartir un ratito y creo que acá me da una opción de poder mostrarles a ustedes el video. A ver, compartir sonido. Esto acá. Un ratito y ahora sí voy a ir acá. Para que ustedes puedan escuchar brevemente por lo menos una partecita de uno de los videos. Él recorrió muchos países y en estos países donde estuvo le hizo hablar a la gente. Si quieres vender online, asegúrate de... Siempre tenemos un poco de publicidad por medio, así es que vamos a esperar un segundito con esto. Y llamar la atención. Ve a Wix e-commerce y crea una tienda. Vamos a ver acá una partecita, por lo menos me interesa, Lilia dice saltar. Y voy a ir acá al principio, allí. A ver si pueden ustedes escuchar brevemente por lo menos esto que es Albu Marané. Albu Marané. Yande fuera Kagua, oye Sareko Bañe Ereje. Ella Sareko que ereta bareje. Anitei Rembo Poshute Aremonien Brasundera Pichape. Ella Plamongetaja, ella Sareko que eñe envolve. Eñe erire. Ereba ekwendi katubei maremoingeye vunda yurupe. Reinhanwañan de yarandive. Eiporu Albu Marané. Opaishawa, Avarecorejewa, Paraguay Hatetambuerupiwa, Ejesha Albu Marané Urupive. Albu Marané. Opaishawa, Mbacuera Rejewa, Paraguay Hatetambuerupiwa, Ejesha Albu Marané Urupive. Guaraniñe M. Opaishawa, Yebeberejewa, Paraguay Hatetambuerupiwa, Ejesha Albu Marané Urupive. Bueno, esto es para, como se dice comúnmente, una muestra, un botón. Yo les voy a pasar el artículo después al grupo y también esto está disponible en internet para todos aquellos que nos están siguiendo a través del Facebook, de manera que puedan entrar y puedan ver con más tiempo. Hay mucha información que en este caso está disponible en internet. Es otra cosa que tenemos disponible, que podemos entrar a ver en cualquier momento. No solamente en Paraguay, acá por ejemplo, ya por una cuestión de tiempo voy a contarles, pero voy a saltar algunos. Es el caso de nuestro querido amigo Jorge Román Gómez, el Punumí, quien en una de las clases anteriores nos estuvo acompañando. Él tiene un blog, él es argentino, es un militante del guaraní y hace publicaciones en internet. Las hace en guaraní y también en castellano, publicaciones bilingües. Entonces ustedes tienen acá donde dice blog, le dan ustedes un clic y les va a llevar. Voy a hacer la demostración. Vamos a mirar por lo menos allí la portada. Esta es la página de la lengua guaraní de Jorge Román Gómez. Y esto está el Kunumí, ¿verdad? Él está en Ituzaingó, Corrientes, Argentina. Y esta es una página que está en funcionamiento, como vieron ustedes, desde el año 2005, si no estoy equivocado, 2005. Antes de eso, otro paraguayo que es Manolo Fernández también creó una página, y antes de eso, en el año 2001, ya el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní estuvo presente y está presente hasta hoy en internet, no solamente con su página, sino también con publicaciones en Facebook, en Twitter, Instagram, en todas las redes sociales, ¿verdad? Nosotros, dentro del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, nos tomamos como propósito, como objetivo, desde el 17 de enero del 2001, hacer por lo menos una publicación diaria. Y desde el 17 de enero del 2001 hasta hoy, 2011, 2021, ahora son 20 años que el Ateneo está presente en
en Internet diariamente con alguna información, con algún tipo de material en guaraní o acerca del guaraní. ¿Qué más? Y acá quiero mostrarles, por ejemplo, que Google o Google, ¿verdad? Y ustedes que están allí pronuncian mejor que yo, saben a qué me refiero. También ya en el año 2005 habilitó su interfaz en guaraní, que es esta que ven ustedes acá en la imagen. Y dice Google Abañe. ¿Qué hacen ustedes? Entran y configuran su navegador para que adopte la interfaz en guaraní. Y acá, por ejemplo, dice Google YGK, Añeñandupo RGB. Esto es parte de lo que está en la interfaz de Google en guaraní, ¿verdad? Bueno, esta es otra novedad que está desde el 2005. Alguna vez hablaba yo con una persona vinculada a esta feroz empresa de Internet que es Google. Le decía yo por qué y él me decía, eso es a raíz de que tanta gente entró a Internet en algún momento y escribió la palabra guaraní. Guaraní por la cultura, guaraní literatura, guaraní idioma, pero escribió muchas veces y eso llamó la atención y obviamente fue el motivo por el cual posteriormente se creó la interfaz en guaraní, ¿verdad? Otra cuestión muy interesante es que hoy nosotros tenemos probablemente en uno de los más importantes acontecimientos que en el año 2007, esto es parte un poco de mi trabajo hace muchos años, es lo que conocemos con el nombre de Wikipetá. Wikipetá es la versión guaraní de Wikipedia. Acá está, Wikipetá es el nombre guaraní. Como guaraní no existe la W, usamos la B corta, ¿verdad? Como no tenemos la D para decir ya, usamos allí la T. Y le pusimos la A nasal, que es la A característica del guaraní, la nasalidad. Y eso es el nombre de Wikipedia en guaraní. Wikipedia siempre adopta un nombre en la lengua a la cual se traduce. Un dato muy importante, yo les decía, hay 6.000 lenguas en el mundo. De las 6.000 lenguas, apenas 270 y un poco más tienen su propia versión de Wikipedia. Y una de esas lenguas, por consiguiente importantes que existen en el mundo, es el guaraní, que tiene su propia versión. Y esto fue en realidad fue un accidente, ¿verdad? Yo, como profesor que soy de una de las facultades de la Universidad Nacional de Asunción, recuerdo que un día necesitaba corroborar un dato. Y buscando ese dato, yo como muchos de ustedes soy usuario de Wikipedia, entré a buscar y encontré lo que estaba buscando y allí se me ocurrió intentar alojar en Wikipedia un caso Ñemombe, un cuento popular que yo había terminado media hora antes de escribir ese día, era un sábado a la mañana. Entonces, era un caso cortito, era la historia de un fantasma, un pora, caso de pora. Entonces, no sé yo por qué regla de tres se me ocurrió, dije, ¿será que yo puedo poner mi cuento en internet, en Wikipedia? Entonces, ¿qué hice? Estando en Wikipedia en español, yo abrí una página de edición, copié mi caso del archivo, pegué en la página de edición de Wikipedia, le puse el título, le di enter y se fue, ¿verdad? Como estaba apurado, no tuve ya tiempo de revisar. Una semana después me volví a sentar por el mismo motivo, buscando otro dato, y allí se me vino a la mente lo que había hecho una semana atrás. ¿Qué hice entonces? Y escribí el nombre del cuento. Y al darle enter allí, la respuesta enseguida fue, la información que usted está buscando no existe en Wikipedia. Entonces, di una vuelta y dije entre mí, bueno, voy a probar algo, hice mal. Voy a volver a probar. Nuevamente abrí una página de edición, copié del archivo original donde tenía el cuento, el caso, sobre fantasmas, sobre pora, como le decimos en Paraguay, pegué, eran 3 párrafos, ¿verdad? Le puse el título y envié. Al rato, pero allí habrá sido 1 minuto, será antes, máximo 2 minutos, yo recibo un correo electrónico, estando allí en la computadora. Y reviso y en un mal castellano que ya después me comentó este amigo
que nada más y nada menos usó un traductor. Bueno, pues al fin y al cabo lo entendí, ¿verdad? En el mensaje que recibí decía: entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Parece que se trata de un idioma que se habla en América y se habla guaraní. Si usted quiere, yo le puedo ayudar a editar, pero me tiene que contar de qué se trata la publicación. Y si es que corresponde, vamos a publicar. Envíenme en un archivo adjunto y explíquenme en castellano. Y terminaba él firmando Hugo.arg. Y Hugo es un nombre tan común, ¿verdad? Y cuando yo he visto .arg, ARG para mí en ese momento era Argentina. Entonces, ¿qué hago? Yo le respondo y le digo: efectivamente, Hugo, se trata del idioma guaraní. Yo soy de Paraguay, mi nombre es David Galeano. Lo que estoy intentando alojar en Wikipedia en español es un cuento sobre fantasmas, y te cuento rápidamente, y le escribí allí de qué se trataba. Y antes de enviarle, yo le agrego allí un comentario así como de agradecimiento en el fondo, ¿verdad? Le decía: me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, yo pensando que ARG era Argentina, me ayude a alojar esta información en Wikipedia. Va con mi archivo adjunto, mi cuento y la explicación en castellano, va el correo. Otra vez en cuestión, pero probablemente de un minuto, me vuelve a escribir. Y allí me dice: lamento mucho informarle, yo no soy argentino, no vivo en América, mi nombre es Sarunas Tincus. Tengo 17 años, soy editor de Wikipedia y vivo en Lituania, al otro lado del mundo. Y bueno, y allí me dice: salga y ingrese dentro de 5 minutos y ponga el nombre del cuento y va a ver que ya está publicado. Fueron los 5 minutos más impacientes que esperé, ¿verdad? No me moví de la computadora, 5 minutos clavados, entro, ¿verdad? Escribo el nombre y efectivamente aparece el caso en guaraní con una figurita de un fantasma que ella le agregó. Bueno, y yo allí le agradecí, le dije: muy amable, muchas gracias. Eso fue sábado, domingo, lunes, el martes, él me escribe a la noche. Y ya a partir de allí me di cuenta de algo interesante, que mientras acá eran las 10 de la noche, allá eran prácticamente las 7, las 8 de la mañana. O sea que él se estaba despertando y yo me estaba por dormir acá. Y él me dice el martes ese: si tiene otros 2 cuentos, envíeme. Y a mí lo único que me sobraban eran los cuentos. Entonces yo le envío 2 más. Me da la misma indicación. Tenía que yo escribirle el cuento en guaraní, explicarle en castellano y esperar los famosos 5 minutos, entrar, ¿verdad? Así mismo hice, y nuevamente me encuentro con otros 2 cuentos míos en guaraní publicados en Wikipedia. Pasó miércoles, el jueves me vuelve a pedir, yo le vuelvo a enviar la misma cosa. A los 10 días más o menos, él me escribe y me dice: yo necesito aprender guaraní. Y creo que ahora más, al lado de cada palabra en castellano, me escriba cómo se dice en guaraní. Y yo solo contarle a todos me complicó un poco la cuestión, porque tenía que escribir todo doble, ¿verdad? Ella va hola, Sarunas, Coape Arajacande, aquí te envío a vos, Co Yehaí, este escrito. Bueno, era así más o menos la cuestión. Y ustedes no van a creer que más o menos a 15 días de haber empezado nuestro relacionamiento, él comienza a escribirme en guaraní. Se olvidó del castellano y ya prácticamente me escribía todo en guaraní. Me decía: David, Coapa, Arajacande, Mañamío y Coapa. Bueno, y bueno, ahí empezó la otra parte del proceso, cuando él me dice, tampoco me dijo cuál era su intención de entrada, me dice él: yo quiero pedirle unas cuantas traducciones. Y yo pensando que eran unas cuantas traducciones, podían ser 10, 15 palabras, comienzo a hacerle y efectivamente me pasa 10 la primera vez. Después me pasa otras 10 palabras, después al otro día me pasa 20, después me pasa 30. Y él cómodo allá, amanecía para él y yo acá estaba a punto de dormir, ¿verdad? Me quedaba ahí ese de las 10 hasta las 2, las 3 de la madrugada haciéndole traducciones. Llegué a traducir en total 27.000 palabras. 27.000 palabras. Bueno, y llega un momento en que él me envía un mensaje a un mes y medio, más o menos 40 días,
me envía él un mensaje que a mí, como decimos, como decimos pirimba, me dio piel de gallina cuando él me dice, ya si quieren todos los paraguayos pueden morir, el guaraní ya no va a morir porque hoy tenemos 60 páginas y ya tenemos Wikipedia guaraní. Y ya nos habíamos puesto con él de acuerdo que el nombre iba a ser Wikipedia, hasta eso más ya en el transcurso. Y cuando se da ese fenómeno, pues, tremendo, ¿verdad? Yo le digo a él, mira, Saruna, yo no sé cómo te voy a pagar, esto es impagable. Yo te cuento que soy docente, que trabajo por mi cuenta, no tengo nada que ver con el gobierno ni con nadie, así que no sé cómo vamos a hacer para pagarte, Leo. Y él generosamente me dice, no, no se preocupe, yo soy editor de Wikipedia, yo me dedico a esto. Esta es una donación como hacemos todos. Y me dice, un tiempo después, me escribe así como en una especie de mensaje de humor en síntesis, pero en serio en el fondo, me empieza el mensaje con un jejeje, así como riéndose y me dice, ya sé cómo me puede pagar. Yo le pregunto en el correo, ¿cómo? Le digo. Y él me dice, yo quiero tomar tereré. Y quedo sorprendido, él me dice, yo quiero tomar tereré. Entonces, ¿qué hago yo? Me pongo a rápidamente a buscar tereré, de un equipo bien lindo. Fui con mi señora a Luque y compramos un equipo muy lindo de plata. Compramos también hierba, en una bolsa más o menos de, creo que era 15, 20 kilos. Y eso intentamos enviarle como encomienda y no hubo caso, ¿verdad? Absolutamente nadie quería llevarnos por el tema de la hierba, ¿verdad? Mucha gente no entendía que la hierba nuestra es otra. En fin, estando en esa situación, ya luego a través de una valija diplomática acá de la Cancillería conseguí enviarle eso a él. Y él, 15 días después, me escribe, me envía una foto donde me dice, estoy tomando tereré en Lituania, me dice. Estoy tomando tereré a 20 grados bajo cero, me dice. Fue una cosa extraordinaria, pero ustedes creo que están viendo ahora la imagen de él. Un segundito, Saruna Sincus, este joven que vamos a verle aquí, un ratito se me fue la imagen. Si ustedes después me dicen, estoy saliendo, un segundito. Él me dice que estaba tomando tereré, repito, en plena Lituania, tomando a 20 grados bajo cero tereré, ¿verdad? Pero acá está. No sé si alcanzan a ver esta serie de imágenes, la foto de la derecha es la de él. Si alguien me da un ok allí, si llegan a ver. Sí, se le ve, pero qué orgullo, profesor, qué honor que se haya tomado bueno, no digo la molestia, el orgullo de querer aprender un idioma tan difícil para él, porque me imagino yo que allá el idioma debe ser, no sé ni qué idioma hablarán. Totalmente diferente, es una variante del ruso, el idioma que ellos hablan, ¿verdad? Y lo interesante del caso es que en ese entonces tenía 17, hoy tiene casi 30. Hoy sigue él editando Wikipedia juntamente conmigo y ya por suerte otra gente más se metió adentro. Y acá vamos a ver ahora lo que es el tema que les estuve hablando. Llevó un buen tiempo y desde el 2007 hasta hoy nosotros estamos editando casi diariamente, incorporando información en guaraní. Allí tienen ustedes, van a ver, esto dice acá, Terenguaje Ponaité, Wiki Petame, ¿verdad? Y todo lo que ustedes ven acá, esto que es la interfaz, está en guaraní. Dice AP, que es portada, allí está el cursor, Tecojapeguá, de la comunidad, Anaguá, actualidad. Acá, por ejemplo, donde tengo el cursor y ustedes están viendo, puse acá a la derecha, dice GK, ustedes ponen acá la palabra que quieren buscar y todo lo que quieran van a encontrar. Ya es un libro bastante grueso. Pónganlo ustedes que es un libro que en este momento tiene casi 12.000 páginas. 12.000 desde 2007 hasta hoy. Con, repito, aporte de otros amigos también. Pero originalmente el trabajo nos correspondió exclusivamente
a Saruna 5 y a mí. ¿Qué pasó? A los 50 días más o menos, él me dice, está muy bien, ya tenemos Wikipedia guaraní, pero Wikipedia es internacional, me dice. Nosotros no solamente tenemos que publicar de Paraguay, nosotros tenemos que publicar todo lo que pasa en el mundo. Y me metió en camisa 11 varas, que yo iba ahí, porque yo en principio lo único que quería era publicar un caso de Pora en Wikipedia y terminé arrastrado por las circunstancias con él, ya con Wikipedia guaraní en funcionamiento. Y como no soy especialista en informática, ni fui ni hasta hoy soy muy entendido, muy versado en el tema, algunas cositas que son las mismas que ustedes saben, las que yo sé. Me dice, yo le digo a él, bueno, es un desafío, le digo, vamos a ver qué podemos hacer. Yo dentro del tiempo que dispongo y bueno, vamos a ir haciendo lo que sea posible, le digo. Y le pregunto yo, ¿con qué tema podemos empezar? Como la cuestión era que teníamos que tocar temas internacionales. Y él me dice entonces, ¿por qué no empezamos con el personaje más buscado del mundo? Estamos hablando del año 2007. Y cuando yo le pregunto quién es, él me dice aproximadamente 25 a 30 millones de personas por día lo buscan a John Lennon. Entonces, ¿qué hago yo? Acepto el desafío y busco todo lo que podía encontrar yo en internet sobre John Lennon en español. Armo yo mi propio texto, justamente por el tema de derecho intelectual, derecho de autor y todo lo demás que pudiera haber de por medio. Entonces armo mi propio texto y paso siguiente hago la traducción. Y bueno, si ustedes hoy escriben John Lennon, le dan GK, esto les va a llevar a John Lennon en guaraní. Aquí está la biografía de John Lennon, un poco de la historia también de los Beatles, ¿verdad? Esto que está acá. Este es el primer artículo sobre un tema internacional publicado en el año 2007 sobre, en Wikipedia guaraní, un tema internacional, no paraguayo. Y acá, justamente como les decía, hasta hoy, todo aquel que, y aprovecho la ocasión para aquellos que están viendo, aquellos que quieran colaborar, tenemos mucha gente que nos ven a través de Facebook. Siempre la invitación, no me canso de invitarle a todos, es a que si tienen algún artículo interesante, alguna biografía, alguna historia de una comunidad, de un pueblo, de un barrio, alguna historia sobre las artesanías, algún cuento, en fin, alguna recopilación que tengan ustedes, puedan pasarnos y se hace la publicación. Siempre acá en la parte final va a aparecer, como en este caso aparece el mío, va a aparecer el nombre del donante, del donador. Por acá hablamos de donadores, no hay derechos para cobrar nada por esto, ¿verdad? Es simplemente un aporte para sumar. Esto que ustedes ven también acá, aprovechando la ocasión, esto que está en azul, acá el cursor les muestra, todo lo que está en azul ya tiene información, por lo menos breve en guaraní. Acá hay algo sobre Inglaterra y ustedes van a ver que allí en el cuadrito que sale dice Yoayupe en la Unión Europea, ¿verdad? Y lo que está en color rojo, como el caso de Liverpool, todavía no tenemos información sobre Liverpool. Y vamos a encontrar, por ejemplo, algo acá sobre Elvis Presley, por ejemplo. Ustedes ven allí la figura de Elvis Presley, ¿verdad? Con un texto ya en guaraní. Y así sucesivamente van a ir buscando y van a ir encontrando ya una serie muy importante de información. Obviamente el que está acostumbrado a trabajar en Wikipedia ya no necesita salir, por ejemplo, para buscar a John Lennon en inglés, por ejemplo. Solamente acá al costadito, abajo, van a encontrar ustedes, dice 118 más portugués, más estos otros idiomas que ven ustedes acá, francés, van a encontrar ustedes español, inglés, deutsch y obviamente abañé, son aproximadamente 128 traducciones de la biografía de John Lennon que existen, ¿verdad? Esas traducciones en 128 idiomas del mundo. Y uno de los 128 idiomas del mundo, en este caso es el guaraní. Por ejemplo, yo le doy acá un clic en English y me lleva a mí a la biografía
de John Lennon, obviamente en inglés, ¿verdad? Ahí está, acá está. Esta es la versión de John Lennon, pero en idioma inglés, ¿verdad? Y lo nuestro, regresando otra vez, ya el que busca esta versión, ya busca también la versión en idioma guaraní, que es esta que nosotros creamos. Acá van a encontrar ustedes de todo. Pueden buscar a algunos grandes escritores a quienes ya conseguimos traducir. Está, por ejemplo, el caso de Vargas Llosa, premio Nobel, sí. Justamente el día en que le dieron a él el premio, Saruna Cinco me escribe y me dice unos minutos antes, van a declarar ganador del premio Nobel a Mario Vargas Llosa. ¿Por qué no escribe algo bien rápido? Así cuando se anuncie, ya va a haber algo en guaraní también, me dice. Entonces yo busco rápidamente toda la información disponible sobre Vargas Llosa en español y luego hago esta traducción. Es una traducción breve que ustedes pueden ir mirando. Ustedes pueden ir dándole un clic en todo esto que dice acá en Viapocue, ¿verdad? Es en Viapoñez de San Yo. Acá están sus obras. Esta que es La ciudad y los perros es la versión guaraní que yo hice de la obra de él, Tabajayahuacuera. También esto incluyó el paquete de traducción que había hecho yo sobre Vargas Llosa. Esto ya está en guaraní. Si ustedes quieren buscar, por ejemplo, la biografía del Papa Francisco, ¿verdad? Ustedes pueden poner Francisco acá. A ver un segundito, Francisco. Ahí. Creo que sí. Y le dan GK. De hecho, les va a aparecer todos los Franciscos habidos y por haber. Y acá van a encontrar en una parte a Francisco, allí mejor. Francisco Solano López, van a encontrar. Todas estas ya son biografías que existen de San Francisco, inclusive California, la ciudad. Acá ustedes van a encontrar una referencia. Acá dice, brevemente les digo, EPTI Taba, Tetamoré, California, Tetamoré, Yoapicuera, Estados Unidos. Yoapi, Estados Unidos, los que están todos los estados juntos. Cotabas EUP, Irundijá, Getabeba, Tapizá, Orecoba, California, Enetaorepe. Da una serie de informaciones, repito, totalmente en guaraní. Francisco José de Vargas, que es una biografía que yo hice con el hijo del doctor Francisco José de Vargas cuando falleció él. Y, en fin, acá no ubico nomás así muy rápidamente. Y una de las últimas traducciones que hice y que se incorporó acá es la de precisamente don Tito Acuña, el arpista que lastimosamente falleció. Para mostrarles nada más, ponemos acá Tito Acuña, ahí está el nombre, le damos GK y esto ya nos lleva a la biografía de Tito Acuña totalmente en guaraní. Es decir, el que entra acá a Wikipedia, a Wikipetá, tiene que hablar guaraní. Esa es la cuestión. Wikipetá no tiene nada en castellano. Wikipetá está totalmente en guaraní. Entonces, esto es algo que aprovecho para mostrarles, sobre todo porque pueden haber algunas personas que dicen, bueno, ¿dónde puedo encontrar los mitos? ¿Dónde puedo encontrar algo sobre los verbos en guaraní? Acá está Ñeeteba. Yo le doy un clic acá en Ñeeteba y esto me lleva a todo lo que tiene que ver con el estudio de los verbos en idioma guaraní. Todas las conjugaciones, todos los tiempos, todas las voces, todos los modos, todo. Está totalmente ya asentado acá en Wikipedia. Es, así como dice el nombre, una enciclopedia. Acá tienen a la vista biografías de Gabriel Casaicia en guaraní, Agustín Barbosa, Carlos Lara Vareiro, Cayo Sila Godoy, Maneco Galeano, Augusto Roa Bastos, Félix Pérez Cardoso, Edad de los Ríos, por citar algunos. Y acá, por ejemplo, están los mitos, Teyuyaguá, Boituí, Cunupí, la información que ustedes quieran. Si yo pongo acá, por ejemplo, hasta cómo se prepara ambeyú, ustedes escriben la palabra ambeyú y van a encontrar acá la receta del ambeyú, ¿verdad? Acá le dan un clic en GK y van a ver ambeyú inclusive en la fotografía. Y cómo se prepara ambeyú, de dónde viene el nombre,
y algunos otros datos más, pero totalmente en guaraní. Insisto, esto está a disposición de todos ustedes. Es sencillamente en este caso tener que buscar Wikipetá, así como aparece acá. Y acá van a ver ustedes inclusive en el logo Wikipetá. En vez de Wikipedia es Wikipetá, con el acento final, porque en guaraní todas las palabras tienen acento final. Bueno, acá quiero también aprovechar, ya que vieron ustedes la foto de Saruna Cincus, quiero también mostrarles la otra novedad importante, ¿verdad? Que nos llevó 3 años y medio de trabajo. Hago siempre la aclaración que estos trabajos son ad honorem, el Estado paraguayo ni nadie puso un solo guaraní en esto. Simplemente la vocación de servicio de parte nuestra, de otros amigos que han colaborado en esto, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de este, que para nosotros es el logro más grande hasta hoy, es Mozilla Guaraní. Así como está el navegador Google, tenemos este otro que es el navegador Mozilla. Y acá, si ustedes después me dicen si alcanzan a ver esto, me avisan por favor. Dice Aikoase Tabembae. No sé si pueden ver esta parte o no. Sí, estamos viendo. Una consulta, profesor. Ah, bueno, acá. En cualquiera de estos sitios nuevos que son muy interesantes, y ya que está usted en contacto permanente con este traductor de Lituania, solamente usted puede subir los materiales, me imagino, ya que tiene que tener un dominio del guaraní, o puede ser, yo estoy pensando nomás como lo de internet es una búsqueda constante y se usa mucho los materiales audiovisuales, o la parte incluso de un poema, ¿verdad? Y realmente nosotros tenemos en nuestro chat del Centro Cultural algunos poemas, pero bellísimamente interpretados por el amigo Luis Argüello Dúo en guaraní. ¿Qué posibilidades hay de que ese tipo de materiales, porque eso ayuda a la memoria también a entender mejor, ¿verdad? Precisamente por la hermosura con la que interpretan los poemas. ¿Eso se podría levantar allí o no? Se hace normalmente poniendo el enlace. Vamos a suponer que Luis Argüello tiene, de hecho, una página en YouTube. O en mi caso, ¿verdad? Yo tengo mi canal en YouTube. Entonces, lo que normalmente yo hago al poner la publicación es entre paréntesis ver YouTube y pongo el enlace. Uno le da el clic y va directamente a ver el video en YouTube. Lo que todavía no podemos es incluir videos dentro de esta página de Wikipedia Guaraní por el momento, pero ya hemos hablado de eso y nuestro editor, Saruna Cincus, está trabajando para ver cómo incorporar. Él decía que normalmente es texto, ¿verdad? Y que habría como una primera opción en su momento la posibilidad de poner el enlace y dándole un clic ir directamente a YouTube o a alguna otra plataforma para ver el video en cuestión. Pero ahora se está trabajando en eso. Es lo mismo que esto que ustedes ven acá. Esto acá dice Firefox Mobile. Ustedes pueden bajar esto en su computadora de mesa, como también a los que tienen el smartphone, el celular, ustedes pueden descargar y hacer que sus teléfonos celulares o su computadora o su notebook navegue en guaraní. Y acá todo está en guaraní. Este trabajo llevó 3 años y medio. Acá el número de traducciones fue mayor al de Wikipedia hasta hoy. Acá hicimos en total 52.000 traducciones, muchas de ellas directamente del inglés al guaraní y otras del castellano al guaraní. Repito, llevo 3 años y medio y todo lo que ven acá, ustedes entran, esto digamos que el caso de Firefox, de Mozilla, Firefuego, Fox Zorro, nosotros hicimos la traducción también y Mozilla aceptó, es Aguaratata. Aguaratata. Y les quería decir, es más exquisita la versión de Wikipedia, de Firefox, porque Wikipedia se tradujo a 270 idiomas. Firefox hasta hoy
a 110 idiomas. Y entre los 110 idiomas, yo diría privilegiados, está la lengua guaraní, que dicho sea de paso, hasta hoy es la única lengua indígena americana que tiene su versión propia del navegador Firefox. Ningún otro idioma de origen nativo acá de América hasta hoy tiene su versión propia del navegador Aguaratatá o Firefox, ¿verdad? Solamente el guaraní. Existen varios trabajos que en otros idiomas como el quechua, algunos idiomas de México, por ejemplo, hoy día se está trabajando el maya quiché, están trabajando para también traducir a sus respectivos idiomas este navegador. Pero en este momento, de entre todas las lenguas nativas de América, el guaraní es la única lengua que tiene su versión propia del navegador Firefox, con un 99,7% de traducción. Ese restante 0,3% no se tradujo porque es material en inglés exclusivo de Firefox, que ellos no permiten la traducción. Pero el 99,7% es lo que se tradujo completamente. Y esto se va actualizando cada cierto tiempo. Un profesor extraordinario, Abelardo Villalba, es el que se encarga, en este caso, Abelardo Ayala, es el que se encarga de hacer las actualizaciones, que son algunas palabras o frases que semanalmente, quincenalmente, mensualmente, Firefox va incorporando a esta estructura. Y repito, todo esto está totalmente en guaraní. Si ustedes se van fijando, yo les voy mostrando acá totalmente 52.000 palabras. De hecho, Firefox en este momento es el diccionario más grande de lengua guaraní que existe en el mundo. Y repito, nosotros tuvimos la oportunidad a través del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, que nos puso el equipamiento técnico, las computadoras, la conexión a Internet, y también la Secretaría de Políticas Lingüísticas, con el caso de la profesora Zulma Trinidad, el profesor Abelardo Ayala, que estuvieron trabajando en todo este proceso, más un equipo de traductores del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Esto está online desde el año 2016. En abril de 2016, que es para las computadoras de mesa o para las notebooks, y desde noviembre del 2016, el formato que está hecho para los smartphones, para los teléfonos celulares. Entonces, esto es lo que hoy particularmente yo quería mostrarles. Voy a agregarles unas últimas referencias. Repito, esto voy a pasar al grupo, porque mismo entre los que estamos en este curso, hay veces la pregunta es, ¿de dónde voy a conseguir? ¿Dónde hay información? Yo no tengo el libro, yo no sé dónde voy a escuchar. Entonces, vuelvo a repetir, lo que nosotros hacemos es poner en manos de ustedes estos enlaces como para que ustedes puedan entrar a ver. Por ejemplo, el caso de una brasileña, la profesora Ceci Fernández. Ella está en São Paulo. Justamente el municipio de São Paulo esta semana estuvo muy de moda porque ellos acaban de solicitar la aprobación, el reconocimiento por parte de las autoridades municipales del guaraní como el idioma cooficial de São Paulo. ¿Por qué? Porque allí existen muchas comunidades indígenas que siguen hablando guaraní. Y es un gesto muy importante que nos muestra también el valor que se le está dando al guaraní como un idioma de la región guaranítica, cuyo epicentro es el Paraguay. Eso no cabe ninguna duda. Aquí estamos el mayor número, el más alto número de hablantes. Sin embargo, países vecinos, hermanos de la región guaranítica, como el caso de la Argentina, en la provincia de Corrientes tiene al guaraní como idioma oficial. Bolivia, que tiene como idioma oficial al guaraní. Y repito, ahora varios municipios del Brasil ya tienen al guaraní como idioma oficial. Y últimamente, en esta semana que está terminando, hoy, para ser más exacto, fue antes de ayer,
salió una publicación donde el intendente, el prefecto de São Paulo, está pidiendo que el guaraní sea idioma oficial, el idioma cooficial del municipio de São Paulo, en el estado de São Paulo, Brasil. Esta es les quiero mostrar brevemente, se llama la profesora Ceci Fernández. Esta es la página que tiene ella. Un segundito van a ver. Ella le da, acá ella incluye de todo, información variada. Esto es un blog, ¿verdad? Y guaraní es una lengua linda dicen ellos en portugués. Y ella incorpora acá una serie de informaciones. Estas informaciones ella las tiene en castellano también, pero obviamente en portugués y guaraní. Acá van a ver ustedes un coronavirus, son un grupo de virus, de genoma, de RNA. Bueno, acá toda la explicación en portugués. Eso mismo, pues, la traducción al idioma guaraní, ¿verdad? Bueno, esto, acá tiene, por ejemplo, la leyenda, Lenda do Tarumã, la leyenda del Tarumã. Bueno, esto está en un sitio de la profesora Ceci Fernández en Brasil, ¿verdad? Entonces, esto es un poco para que tengamos presente que existen muchos sitios hoy en el mundo, más próximos acá, por supuesto, vamos a encontrar más, pero que hoy se dedican a promover el guaraní. Por ejemplo, en nuestro país, algo que muchos no saben, es que el diario ABC Color, tiene su sitio, su blog en guaraní, donde ellos traducen las informaciones que están en castellano. Esto es de hoy. ABC Remiandú se llama. Obviamente hacen también su Yopará y todo como una cuestión normal, pero ustedes van a ver acá, esta es la página del diario ABC, repito, en idioma guaraní. Esta es la publicación del día de hoy. Y ustedes pueden entrar. Acá dicen Boejara, Tetame, Ojoyeita, Boejao, Cotripe. 30 ya se puede vivir. Los docentes de nuestro país irán nuevamente a clases a partir del 30 de agosto. Esto es lo que estaba publicado acá en una publicación anterior, un artículo anterior, ¿verdad? Esto es diario ABC Color, que tiene un equipo de periodistas especializados en guaraní que diariamente traducen las informaciones que publican en español. Luego van a ver ustedes acá, repito, otros más. Hay, por ejemplo, ese traductor que recién yo les mencioné, guaraní, donde se pueden encontrar las letras que usamos en guaraní. También permite hacer algunas traducciones del castellano al guaraní, guaraní castellano. De hecho, en este momento también tenemos una aplicación muy interesante que se está usando, Guaraní Aibú, ¿verdad? Que mucha gente hoy día tiene ya también en el teléfono para algunas de las traducciones que se están haciendo. Son, creo que me decían el otro día, cerca de 3.600 palabras las que ya están incorporadas en esta aplicación. Luego van a ver ustedes acá varias otras más. Yo voy a simplemente marcarles esta parte que les dejaría así como una opción para los que quieran leer. Esto que acabo de marcar acá, este párrafo, incluye, por ejemplo, tesis, trabajos de tesis que se hicieron en el Brasil, en Japón, en España, en Argentina, en la República Checa, por ejemplo, sobre idioma guaraní. Si nosotros le damos un clic, acá dice República Checa, vamos a ver si podemos por lo menos uno de estos, si podemos ver. Este es un trabajo que hizo una investigadora, una docente muy importante, que hace años estudia el idioma guaraní. Ella se llama Lenka Sajikova, y ella tiene varias publicaciones como esta que dice Variación estilística en el contacto lingüístico, el caso del guaraní y el español en Paraguay. Este es uno de los ejemplos, repito, en una universidad, una de las tantas en el mundo, donde hay más que una preocupación, hay una ocupación en torno al idioma guaraní. Esto es en la República Checa, ¿verdad? El caso de Lenka. Acá también está marcado el nombre de un lingüista norteamericano, lastimosamente, hace un año falleció, el doctor Shawn Nicholas Ginnan. Yo les contaba, él está
en la parte alta, digamos, del oeste, justamente el estado de Washington, lo que es Washington Oeste, en la universidad. Estaba enseñando allí el doctor Shawn Nicholas Ginnan, quien llevaba a venir casi 20 años al Paraguay, de eso probablemente los últimos 15 años, invitado por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní para desarrollar conferencias, hacer investigaciones y dar a conocer los resultados de sus trabajos de investigación. Acá, así brevemente, les voy a mostrar una de las tantas publicaciones que tenemos de él, que es, nosotros registramos justamente acá, Diseño Único, Modalidad Diferenciada, Educación Bilingüe en el Paraguay. Y acá está Western Washington University, Shawn Nicholas Ginnan. Esto, repito, con darle un clic allí en este artículo que les estoy mostrando, les estoy describiendo en este momento. Es un tema apasionante y sobre todo para los que en este momento se están dedicando a estudiar el guaraní. Cómo hacer para conseguir información. Y acá tienen ustedes una llave que puede abrir esa puerta, sencillamente una publicación donde ustedes pueden ir dándole clic a cada enlace y ustedes pueden entrar a ver un montón de información. Yo les aseguro que esto va a llevar no horas, sino que puede llevarle días enteros poder revisar toda la información que hoy tenemos sobre guaraní en Internet. Bueno, esto es, repito, lo que yo quería compartir hoy con ustedes de manera muy especial. Todas las clases anteriores estuvimos hablando mucho de gramática, cómo construir, estuvimos haciendo las conjugaciones, en fin, pero tenía yo la necesidad, un poco por el pedido de varios de nuestros seguidores a través de la página de la Asociación Cultural de Paraguayos en la Costa Oeste, allí con la presidenta, la señora Gladys, la señora Silvia, que es la secretaria, que continuamente a veces están averiguando y, repito, la intención de hoy fue acercarles a ustedes este material que consideramos puede ser de utilidad para todos los amantes, los estudiosos, los estudiantes del idioma guaraní. Acá, si es que hay alguna consulta, algún comentario, yo quedo a disposición de ustedes. Y luego lo que voy a hacer es, como la vez anterior, pasar al grupo el ejercitario que teníamos previsto para hoy. Vamos a responderlo en el grupo de WhatsApp. Pero la parte más importante es la que hoy me tocó compartir con ustedes. Para mí es fundamental porque, repito, muchos piden una ayuda y esa ayuda es donde consigo información. Si anteriormente pensábamos que usted era un erudito en el tema, ahora ya vemos que está muy empapado en la parte informática, porque de verdad no sabíamos esta parte suya, esta faceta suya no lo conocíamos, pero me fascina en el sentido de que como estamos en la era cibernética, el guaraní está presente. Solo es cuestión de saber dónde hallarlo y usted nos dio la llave ahora. Eso es algo realmente muy importante y es lo que le va a dar más vida todavía al idioma guaraní. Así es que felicitaciones, profesor, es un trabajo arduo y realmente mucho trabajo, muchas horas sin dormir, porque esto no se hace de un día para otro, ¿verdad? De verdad que es cierto, Gladys, pero sobre todo, ¿dónde está yo digo, la satisfacción, la receptividad? Porque resulta que hoy en día son los niños los que buscan esto. Hoy nosotros vamos a encontrar canciones para niños, cuentos para niños. Uno entra a YouTube y está lleno de guaraní. En el caso mío, en mi canal, después están varios otros colegas, profesores, otras instituciones que se dedican a la promoción del guaraní. Esto mismo, yo por eso celebro y en todo momento yo les decía a ustedes, pero con gusto, voy a colaborar con este importante curso que estamos haciendo. No solamente el mío, todos los otros cursos que ustedes llevan y ponen en alto esta bandera paraguaya, merece siempre una cooperación de todos. Y este es un espacio valioso. Mucha gente nos sigue, repito, y lo que queremos es que en la medida de lo posible la gente se empodere. Empoderarse es la palabra acá, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y lo vamos a hacer paso a paso. Tampoco nadie se tiene que apurar. Todo como cualquier otra ciencia, como
qué sé yo, estudiar ingeniería, arquitectura, medicina, pues uno estudia guaraní, ¿verdad? Y como en todas partes tenemos un principio y luego vamos complicando las cuestiones, como se dice, como ocurre con todo. Así es que lo bueno de todo esto es la predisposición de la gente que siempre nos sigue. Y yo particularmente me siento motivado por eso para hacer esto que estoy haciendo con ustedes también. Usted está motivado y nosotros agradecidos, de verdad, muy agradecidos, porque esto no tiene valor realmente, es invaluable. Y justo cuando usted estaba mencionando los diferentes países que tienen escritos sobre el guaraní, me di cuenta que no había nada de Estados Unidos, pero al final mencionó al doctor Shawn, que lastimosamente si vivía todavía, estoy segura que Silvia mañana mismo le convencía a Miguel para ir a buscarlo. Sí, bueno, no, en realidad hay varios otros profesores muy importantes. Él estaba allí más cerca de ustedes, pero por Sí. ejemplo, en Nueva York y en varios otros estados, hoy tenemos a gente que se dedica al estudio de la lengua guaraní. Me parece siempre importante. En la medida que pasa el tiempo, hay más gente. Es lo mismo que ocurrió, por ejemplo, en Francia, donde primeramente fueron paraguayos como Roa Bastos, Pareiro Sayer, también la presencia muy importante de un profesor correntino que hasta ahora está trabajando en la Universidad de París, el doctor Silvio Liuzzi. Ellos empezaron a dar a conocer al guaraní y mucha gente, muchos lingüistas muy importantes, solventes de Francia, se interesaron. Hoy en día existe un departamento de investigación y de promoción del guaraní, nada más y nada menos que en la Universidad de París, cuyos más importantes promotores y difusores son franceses, ya ni siquiera son paraguayos. Yo creo que eso es un signo de una llamada de atención, pero positiva, del valor que tiene el guaraní para mucha gente en el mundo. No solamente para nosotros, sino que por parte, el ejemplo inicial le puse con el doctor Luxing, que siendo alemán, no nació acá, no vivía acá, pero aprendió guaraní y hoy día habla maravillosamente bien. Hablaría igual a cualquiera de nosotros. Él en Alemania aloja el primer sitio para el guaraní en Internet. Eso es un hecho histórico, ya, eso es imborrable. Y lo hizo él en el tiempo que él y otros más, creo que fueron 20 en total, los lingüistas alemanes que pidieron inicialmente al profesor Almida Aquino, que es una leyenda viviente en Paraguay, es de la misma generación de Moliniers, ¿verdad? Que él fue y enseñó guaraní allá. Y luego él fue el profesor Mario Bogado, que a su retorno al Paraguay en 1996 crea el segundo sitio, que es la librería esta que les mostré, Guaraní Iraití, donde, repito, hay una cantidad muy importante de libros. Uno pensaría y dice, no, pero ¿será que hay? ¿Será que vamos a encontrar? No, hoy tenemos muchas publicaciones, muchos libros en guaraní. Independientemente de los que hablan del guaraní en castellano, están los libros en guaraní. Profesor, bueno, Mario Bogado vive aún, ¿verdad? Sí. Él, calculo que sí, tiene en este momento 60 años, ¿verdad? Él es, aparte de hablar, pero maravillosamente bien el inglés, el alemán, estuvo 5 años, hizo un curso de neurolingüística en Alemania, es especialista en ese tema, prácticamente el único en Paraguay. Estudió chino, estudió francés, estudió alemán, estudió portugués. Es decir, es políglota y una persona que hace un trabajo respetable, muy valioso. Ese cúmulo de publicaciones que él hizo de estos documentales, son trabajos pero tremendos, ¿verdad? Prácticamente lo hizo a pulmón, editando él solo con su propio equipo de audiovisuales. Bueno, es todo un orgullo para nosotros. Él tiene una cantidad muy importante de material documental en videos, películas. A eso también tenemos que sumarle, ya que dije eso, la producción en cine. Desde 7 Cajas. A mí me tocó colaborar con una pero extraordinaria productora de cine en Paraguay, que es Vicky Ramírez Joe, en algunas de estas películas, teniendo que hacer la traducción del castellano al guaraní, por ejemplo.
Está el caso del famoso Gauchito Gil. Esta fue una coproducción, en realidad fue una producción más argentina con algún apoyo paraguayo que se presentó el año pasado, donde el actor principal, un argentino, hace una cantidad impresionante de la película. En la película hace una cantidad muy importante de su texto, de su discurso, de su parlamento en idioma guaraní. Y son películas que llevan un subtítulo allí, pero están habladas en guaraní. Pero seguro que recurrió a alguien que le haga el doblaje o no, o lo aprendió él. No, él lo aprendió. Y una cosa increíble, ¿verdad? Tenía alguien, de hecho, que conocía algo correntino, él escuchó guaraní siempre, ¿verdad? Pero sí, alguien que le fue ayudando en la pronunciación sobre todo. Y ustedes, si es que llegan a ver esa película, van a ver que habla, pero casi perfectamente, ¿verdad? Ni errores tiene. Es un material muy interesante. Realmente que es un gusto, una gran satisfacción para nosotros haber descubierto ese sitio en internet, porque yo había leído cienciasdelsur.com así solamente cuando usted lo mencionó en el Centro Cultural o en el chat de Radio Tribuna, pero no sabía que era una cosa que se renovaba permanentemente, pensé que era una revista, pero qué maravilla que incluso y lo de ABC, que lo tengan un espacio así traducido, ¿es algo nuevo o ya lo tenían desde hace un tiempo? No, ya casi lleva 10 años lo de ABC. Lastimosamente, como decía, nomás muy poca promoción se le da, ¿verdad? Y yo aprovecho un espacio como este, con tanta gente que puede llegar a ver, inclusive en diferido el video, hay gente que se va a informar seguramente. En el caso, por ejemplo, de Ciencia del Sur, el director, que es Eduardo Quintana, que por mucho tiempo fue periodista de ABC, una persona de una trayectoria impecable, tremenda, él lleva adelante ese proyecto con un grupo de gente de ciencia. Es decir, allí están incorporados varios profesores que se dedican a promover la ciencia en Paraguay. Y justamente hace unos días recibió un premio muy importante de Google, que le otorgó, ganó el premio, no recuerdo cuál es la denominación, con un importante premio en metálico que la empresa le va a otorgar a Ciencia del Sur por la calidad de publicaciones que tiene en materia científica. Y a nosotros nos tocó entrar a integrar ese periódico por la parte de lengua guaraní. Ese es nuestro aporte. Hay varios artículos que tenemos publicados allí, por suerte. Qué belleza, qué maravilla. Y seguro que mucha gente, pienso nomás yo, de que hay tantas personas que tienen el dominio y quizás no tengan el conocimiento de que existe esa página. Me viene nomás a la mente, por ejemplo, un Tadeo Zarratea, ¿verdad? Que habla tan lindo guaraní, o gente que en este momento se me va, que quizás ya ni siquiera, por ejemplo, yo no sé si sigue vivo Félix de Guarania, ¿verdad? Era muy amigo con mi padre. Él está vivo aún, ¿verdad? No, falleció. Falleció Bueno, Félix Guarania. y pienso nomás de que gente que es una leyenda viva, como el doctor Tadeo, sería buenísimo que se le hiciera participar, ya que tiene poemas tan lindos, tiene relatos excelentes, hacerle conocer y hacerle partícipe de manera a integrarlo a esta página, porque hay mucha gente ñarando formal, pero en la tecnología está estancado, ¿verdad? Como yo, por ejemplo, que Gladys vuela, habla, abre 20 ventanas al mismo tiempo, y yo digo, oh, nos quedamos algunas sabiendo un montón de cosas y desconociendo lo esencial, y hoy en día el internet es una herramienta demasiado poderosa. Yo me quedé fascinada con todo ese lugar de búsqueda, y realmente muchísimas felicitaciones, profesor, por tener esas páginas, por hacer que el guaraní permanezca tan vivo y que se acrecienten los conocimientos, que todo el tiempo se está actualizando, de que más personas vayan conociendo, porque nos falta, pero un montón de aprender, ¿verdad? Pero por lo menos estamos remándola y haciendo que esto cada vez trascienda y llegue a más lugares, ¿verdad? Sabemos de que se prenden, se enganchan paraguayos desde distintas partes del mundo, y eso para nosotros es realmente un orgullo.
Muchas gracias a ustedes y bueno, estamos en esto. Nosotros creo que también es importante romper un poco esa seguidilla de pura gramática que estuvimos viendo y meterle algo como esto, como un complemento a todo, porque todo esto tiene su valor y va a dar sus frutos al momento de buscar la información y saber dónde encontrarla. Definitivamente. Quería, profesor, leerle algunos mensajes, Sí, o si no como me no. van a crucificar después, porque no. Norma Vega dice, Maiteín, voy a dejar a David y a las presentadoras. Estela Maris dice, buenas noches. Priscila Borges, Maiteir Orumba, Eishapa de Pujaré. Me gusta Bien, mucho estar acá con ustedes y aprender el guaraní. Ahuillé, dice Priscila. igualmente. Después, Gracias. dice, está presente Bernardita Medina Galloso, Graciela Ugarte Díaz, Virgilio Silvero Arévalos. Un saludo a Virgilio, un gran militante también. Él es Mm. el organizador del Festival del País. Hace Oh, 26 años que él a pulmón viene haciendo el Festival del País, un festival itinerante, que ya visitó todos los departamentos del país y que rescata a artistas aficionados. Luego, a través del festival se proyectan y se hacen profesionales. Un gran trabajador, Virgilio. qué interesante. Norma Vega dice, Auye Betén, voy a dejar a David por toda la información que nos ha brindado. Martín García dice, los Jae, cultura guaraní. ¿Qué es eso? Martín, ¿dónde? Martín García Silvero es otro importante valor. Martín tiene sus aportes, él es especialista en temas de tecnología y en algún momento nos ayudó a crear un blog. Él es de Villarrica. Su Oh, papá es profesor de guaraní, él es un estudioso, una extraordinaria persona, un tipo joven. Dicho sea de paso, uno de esos tantos jóvenes que hoy tiene el guaraní como militantes. qué maravilla. Sí, hasta ahí tengo los mensajes, creo que ya leí la mayoría. Y bueno, ahí está alguien que quiere participar, que está en el Facebook, perdón, en el Zoom. Yo creo que es nuestra querida amiga Lili Vega. Lili Vigo. Sos vos, ¿verdad, Lili? Porque no aparece tu nombre. Ah, ya. Ay, estoy feliz, Silvia. No sabía la mano. ¿Qué le puedo dar con una fruta al lado? No se te entiende, Liliana. Qué pena. Un placer, muchísimas gracias. Gracias, profesor. Mil gracias, no sé si se está escuchando. Al contrario, el agradecido soy yo, Liliana, con ustedes por participar de esto. La de YouTube, el departamento de Casapay, Bueno, y yo tengo a toda mi familia de parte de mi padre de Yupi, ¿verdad? Y recién Silvia recordaba a Tadeo Zarratea, que también es de Yupi, una gran personalidad. Y bueno, Yupi tiene hasta el nombre en guaraní, así es que Liliana, un saludo afectuoso. El Itacarú de Yupi, acaba de pasar las fiestas patronales. El 8 de septiembre, Itacarú, y yo, ay, dicho sea de paso, pero ¿te acuerdas de los me habían perdón te iba a iba a tete enseñan de ver la fantasma mandó apa la se oye ya pues Yo piano iba a TV. Peña niña, guaraní, ñane sabe y Liliana. Peixite. cuando usted ve la expediente la Robin Hood ellos mandó para la Regino Vivo. Regino Vigo, sí. Cambio con el pejengüe. Sí, pejengüe. Ah. Cuando se la historia hoy la va a escuchar el libro ¿Vaya? Va, íntegro en medio muy en el fondo parece que te escuchamos. Sí, está muy distorsionada tu audio, Lili, lastimosamente. Bueno, pero más o menos me entendió el profe. Sí. Me entendió.
No sé si es que conoces, Lili, el libro que escribió el profesor Aníbal Burgos. Él es en realidad de San Pedro del Paraná, el profesor, y él escribió la historia de esta leyenda también que en vida fue Regino Vivo, una especie de Robin Hood que existió en la región del Cazapá y Tapúa inclusive. Sí, sí. Bueno, Bueno, Anotá ese libro, Lili, porque creo que es tu papá, se está haciendo nomás no le sale muy bien, pero creo que ella es la hija del señor así que sería buenísimo que investigues y que verifiques a ver si la transcripción es tal cual. Ella vive acá, pero ayer llegó del Caribe, así que yo creo que está todavía con las palmeras en su oído, por eso no se le escucha. las palmeras en el oído. Jamás escuché eso. No, pero el sonido está muy distorsionado porque no se le oye muy bien. Me dijo que iba a entrar directamente desde el teléfono. Pero cualquier cosita, Lili, tenemos un chat en donde creo que no está sumada todavía porque justamente estuviste viajera y allí se dilucidan todas las dudas con el profesor, así que sería un gusto sumarte. genial, espectacular, me encantaría porque quiero conversar con el profesor, a ver dónde conseguir la historia del Robin Hood paraguayo. ¿Cómo no? Vamos a conseguirte, te vamos a enviar con todo gusto. Excelente, un placer, profesor, estoy entusiasmadísima, jamás supe que hasta esa parte del mundo iba a estar usted con todos los diccionarios, qué belleza. Ahí te claro, Aguillémante, Lili, aguillétende, amaite, hijo, y Bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado con nosotros a través del Facebook y también a todos los que nos han acompañado a través del Zoom. Así que nos vemos el siguiente sábado, ¿verdad, profesor? Así mismo. Ya, yo Muchísimas gracias, Moejara, y muchas gracias a todos los presentes. Hasta pronto. Hasta pronto.